información importante. Y hoy día yo igual quiero venir a hablar de algo muy especial y tengo dos regalitos, así que voy a hacer dos preguntas. Por favor, sigamos las instrucciones, ¿ya? Primero yo le voy a hacer una pregunta a un niño, así que si el niño sabe, ¿ya? O su papá le puede ayudar, me levanta la mano y le voy a dar la oportunidad de responder. Y luego un adulto, ¿ya? Voy a comenzar por la primera pregunta que dice así. La tengo anotada. Dice, ¿cómo se llama la primera traducción de la Biblia al español? Por favor, me levanta la mano. Todos los niños arriba, ayúdense entre ustedes. La Biblia del oso. Muy bien. Así sí va. ¿Cómo se llama ella? Francisca. Mira, te voy a invitar para que vengas acá y te voy a entregar esto, que es un librito que se llama 31 días de oración por Japón. Así que te va a llevar una responsabilidad de poder orar junto a tu familia por Japón. Muy bien, excelente día. Y la segunda pregunta, que un adulto me pueda decir cuál es el versículo que inspira la portada de la Biblia del oso. Eso es un poco más difícil. ¿Cosita bíblica? No puede parafrasear. Tu palabra es más dulce que la miel. ¿Tiene que levantar la mano, por favor? Tu palabra es más dulce que la miel. ¿Ya? ¿Alguien se lo sabe un poquito más completo? Sí, esa es. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel a mi paladar. Amén. Ya, así. Salmo 119, 113, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Lo busca rapidito? Hermano Roberto, se va a llevar 52 tarjetas de diferentes etnias que aún no tienen la palabra del Señor para que pueda también orar. Ya. La cápsula informativa dice lo siguiente, hermana Yadira. Esta es la primera Biblia traducida al español, llamada la Biblia del oso. Fue publicada en el año 1569. Lo siguiente, no sé si pueden ver que ahí aparece un oso, ¿cierto? En la siguiente imagen igual, si puede avanzar, por favor. ¿No avanza? ¿Se pegó? Ya. Que ahí aparece un oso degustando de una miel. Ahí sí. No sé si se logra distinguir. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que en este tiempo existía persecución para cuando se traducía la Biblia a las lenguas vernáculas que se llama, o sea, al idioma como local. Entonces, para que no hubiera ninguna imagen religiosa, se basó en esta imagen. ¿Ya? Vamos al siguiente. Algunos datos importantes para recordar. La Biblia del oso fue la primera traducción de la Biblia al español. Qué bendición, ¿cierto? Que nosotros podamos tener la Biblia y leerla sin que nadie nos esté traduciendo. Y que en el lugar del mundo en el que estemos, que tengamos la palabra del Señor en nuestra lengua. Esto fue en el año 1569. Esta fue escrita por Casiodoro de Reina, traducida, y el Casiodoro de Reina preparó este trabajo durante 12 años y se demoró 4 años en que la Biblia fuera publicada. Ya fue en el año 1565 donde comenzó la impresión y terminó en el año 1569. Luego, en el año 1602, Cipriano de Valera, fue el que realizó la primera revisión de esta Biblia y la acomodó sacando algunos libros y a lo que nosotros conocemos la Biblia del Cántaro. ¿Ya? También está basado en un versículo bíblico porque en la portada hay un versículo, si no me equivoco, en Corintios donde dice que Apolo regó, Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo da el Señor. Amén. Y también comentar que de acá proviene la Biblia que nosotros tenemos, que es la Reina Valera. Y hay diferentes revisiones. La de 1865, 1909, 1960, 1995, está la del 2011, que es la Reina Valera contemporánea, y una de las más actuales es la Reina Valera actualizada del 2015. Usted se preguntará, tantas Biblias y tantas en diferentes años. Quiero decirle que quienes trabajan traduciendo la Biblia, ellos tratan de alguna forma adaptar la Biblia lo más
cercano a los manuscritos originales y por eso hay tantas revisiones. Y también quiero recordarle algunas cosas que vienen en la siguiente diapositiva. Que no olvidemos que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Cualquier Biblia que está en nuestras manos, hay gente que el Señor ha inspirado para que pudieran traducirla y tratar de acomodar la Biblia lo más parecido al original. Sí, amén. ¿Ya? Lo segundo, no olvidar que Dios sigue inspirando a hombres. Hay muchas lenguas que aún no tienen ningún versículo de la palabra del Señor y hay muchos hombres que el Señor está trabajando con ellos para que pueda haber un versículo bíblico en su lengua, así como llegó a nosotros la Biblia traducida al español. Otra cosa que no olvidemos, que en todo este proceso Dios nunca ha perdido el control. A veces pensamos que existen tantas Biblias y que quizás le sacaron un versículo o le agregaron otro, pero la palabra del Señor sigue siendo vida. Amén. Y aquel que tiene sed puede seguir buscando la palabra del Señor y llenar aquel vacío que pueda haber en su corazón. Y lo último, no olvidemos leer nuestra Biblia hoy. Amén. Y ningún día, de una forma de gratitud, porque el Señor nos habla a través de ella, Amén. y también porque Él usó hombres, quizás que no seguían nuestra fe, porque Casiodoro de Reina él no era cristiano, él era un católico. Y quizás hay mucha gente y traductores que no profesan nuestra fe, pero el Señor aún así la usa para que podamos tener la Biblia y podamos cada día tener agua y pan, como dice el Señor a través de su palabra. Así que con esto espero que podamos haber aprendido un poquitito más y que así como todos los años vamos recordando esta información, sigamos agradeciendo al Señor. Amén. Amén.